Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Denise Rincón desde Venezuelan Association of Massachusetts. Bueno, hoy jueves 11 de agosto estamos aquí entonces para llevarles el programa acostumbrado Cita Informativa. Vamos a tener hoy un programa muy importante, vamos a tener de invitado al doctor Ítalo Gabriele para que nos hable un poquito acerca de la nutrición holística, muy importante. Bueno, tenemos a Isis Tobar, María Hernández, Andrea Ortiz, Rosa, muchísimas gracias por unirse a este live. Les va a encantar. La información que tenemos en el día de hoy es bastante importantísima. Y bueno, vamos a esperar entonces a que el doctor se conecte y nos empiece a hablar de todas estas maravillas que necesitamos saber. Al final vamos a tener un segmento de unos 10 minutos para hablarle de 5 noticias importantes en nuestra comunidad venezolana que debemos saber. ¡Hola! Dice Miss, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Missy? Bueno, entonces vamos a tener de invitado al doctor Ítalo Gabriele. Él es coach holístico de salud y nutrición y es súper importante que podamos saber acerca de cuáles son los alimentos y cuál es la comida que debemos entonces consumir para garantizar una buena salud. Como él mismo dice, hoy vamos a conocer un poquito más el término al que se refiere nutrición holística. Porque, bueno, no solamente es nutrirse de buenos alimentos, sino que nutrirse con diferentes aspectos. Vamos a estar rifando una consulta completamente gratis. Vamos a estar rifando 4 consultas a mitad de precios y bueno, hay muchas sorpresas más que solamente el doctor Ítalo Gabriele nos va a decir. Por aquí está, lo estoy viendo en el chat. Doctor Ítalo, qué emoción tenerlo aquí. Le voy a enviar entonces una solicitud para que se pueda unir a nosotros. Ok, el doctor Ítalo Gabriele, ya le estoy enviando la solicitud y ya lo vamos a tener pronto acá. Bueno, recuerden que al final de este segmento con el doctor vamos a tener entonces 5 noticias muy importantes para la comunidad venezolana. No se vayan, es muy importante entonces que ustedes estén aquí. Bueno, Ítalo Gabriele con nosotros. Vamos a esperar a que se una. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Hola, licenciada Denise, muy buenas noches. Qué privilegio, es un privilegio tenerlo aquí en el programa, de verdad. Usted no solamente es doctor, pediatra, sino además es coach en el área nutricional. Ya vamos a hablar un poquito acerca de su reseña curricular para que todo el mundo sepa a quién vamos a tener de invitado en el día de hoy. Pero vamos a preguntarle cómo se encuentra porque está en el estado de Florida. Cuéntenos, ¿cómo está por allá la temperatura? No, bueno, muy bien, es un estado muy agradable, aparte de la temporada de huracanes, pues bastante agradable, muy similar a nuestro país, a Venezuela, en muchas cosas. Sí, bueno, yo acabo de llegar de allá, de verdad, que es súper agradable y me encanta que podamos estar conectados desde Florida a Massachusetts. Vamos a decir, pues, ¿quién es el doctor Ítalo Gabriele? Aquí tengo, fíjense, una reseña curricular, aquí es mi trabajo. Bueno, en primer lugar, él es coach holístico de salud y nutrición, certificado por el Instituto Integral de Nutrición en New York. Tiene más de 6 años de experiencia en esta área. Además, es pediatra intensivista del Hospital Clínica Caracas. Ahí trabajó por 17 años. Y aquí yo quiero hacer una acotación y después continúo con la reseña curricular, porque como mamá, doctor, yo tuve 2 hijos y cuando yo estaba en la Universidad Simón Bolívar, yo tenía una niña que tenía un estado de desnutrición. No era severo, pero lo tenía. Entonces tenía por el percentil de ella, estaba por debajo del promedio. Y realmente eso me preocupó muchísimo. Fui a varios pediatras, pero ninguno de ellos tenía conocimiento en el área nutricional. Y entonces dije, bueno, voy a tener que tomar materias de nutrición en la universidad a nivel de posgrado para ver si yo misma puedo aprender algo. Y casualmente me dio clases la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición en aquella oportunidad, Betania Blanco, y aprendí muchísimo y comprendí qué tan importante era saber de nutrición para poder guiar sobre todo en el área cuando los niños van creciendo y sobre todo cuando un niño tiene un percentil muy bajo.
Para aquellos que no saben, el percentil tiene que ver con una relación entre lo que es la talla, la estatura del niño y el peso. Y eso está relacionado con la edad del niño. Si está por debajo del promedio, porque hay una tabla que le indican los médicos, bueno, el niño está en el promedio, está por debajo, está por arriba, tiene sobrepeso. Entonces en aquel momento sabíamos que tenía un estado de desnutrición y bueno, y aprendí bastante, así que yo valoro muchísimo, muchísimo que un doctor tenga conocimiento en el área de nutrición. Recuerdo en aquel momento cuando estaba buscando a los pediatras que yo les preguntaba, ¿y usted sabe de nutrición? Y me decían, no, es que nosotros no vemos nutrición en nuestra carrera. ¿Eso es cierto, doctor? Cuéntenos. Sí, totalmente. Es asombroso como personas que no son médicos saben mucho más que los colegas de nutrición. Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Racetti, pero habrá sido 2 horas que habían dado sobre las vitaminas. Y eso no es solamente allá en Venezuela, sino aquí también en los Estados Unidos, aquí en Pekín, pues todo, realmente la medicina convencional es fantástica en procedimientos de emergencia, en diagnósticos, procedimientos diagnósticos, pero medimos los efectos y no vamos a las raíces. De ahí viene pues la parte holística, porque es la vida misma, pues todo, cada una de las cosas, de las pequeñas cosas que hacemos, y eso lo decía un gran arquitecto de los Estados Unidos, Buckminster Fuller, que después el gran Stephen Harvey, él decía de las 7 leyes espirituales del éxito que el secreto de lo grande está en lo pequeño. Stephen Covey, disculpen, Stephen Harvey es un presentador de televisión. Mire, doctor, vamos a seguir con la reseña curricular. Estábamos hablando de que era pediatra, entonces hice esa pequeña pausa para explicar qué importante es que usted tenga entonces el conocimiento en el área de la salud y que también tenga el conocimiento en el área de nutrición, porque eso le da un gran valor a usted. Tiene estas dos áreas en las que nosotros debemos estar realmente confiados cuando vamos a buscar una guía en su persona. Bueno, él además tiene la especialidad en medicina crítica pediátrica en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas en el 2000, año 2000. También tiene una especialidad en pediatría y puericultura que la sacó en el Hospital José Gregorio Hernández, también en Caracas, en el año 1997. Además además no, ese es su grado, es médico cirujano, como él mismo lo dijo hace rato, egresado de la Escuela de Medicina Luis Racetti en la Universidad Central de Venezuela en el año 1994 y tiene 27 años de experiencia. Además, es consultor y promotor de la lactancia materna y tiene más de 27 años. Bueno, qué privilegio tenerlo aquí, doctor. Quiero que sepa que este programa va a quedar grabado y después las personas lo van a poder ver. Pero los que están aquí reunidos con nosotros van a tener la posibilidad de ganarse una rifa de una consulta completamente gratis y además vamos a estar rifando 4 consultas a mitad de precio. Vamos a explicar en qué consisten esas consultas. A ver, doctor, está aquí para explicarnos mucho acerca de la alimentación, acerca de la salud y nutrición holística, pero vamos a comenzar. ¿Qué es la nutrición holística? Pero antes que nada, muy buenas noches. Gracias a la licenciada Denise por la invitación. El privilegio es mío. Gracias también a la amiga Andrea Ortiz, que está unida aquí también, que nos contactó. Bueno, hay que desglosar la respuesta. Pues nutrición no es solamente todo alimento, porque no todo alimento nos nutre, sino todo aquello que va a formar parte de nosotros mismos. Y la misma palabra holística viene del griego que significa holos, que quiere decir vida. Entonces es la vida misma. Todo aquello que en la vida los nutre se llama nutrición holística. Y yo les quiero enseñar precisamente una herramienta que tenemos aquí, no sé si se va a ver en la pantalla, que es precisamente, bueno, creo que aquí estoy quitando la cámara, pero déjame ver si la volteo. Ajá, a ver si la volteo aquí y voy a acercar un poquito aquí la computadora para que se vea. Y ahí tenemos una rueda, ¿verdad? Entonces, bueno, esta rueda es la rueda de la vida y en esa rueda pues tenemos aquí la carrera, la finanza, la salud, la parte social, la parte familiar, la parte del amor, las relaciones.
intrapersonales, o sea, cómo me relaciono conmigo mismo, qué me digo en el espejo cuando me veo, cómo es mi diálogo interior, me digo cosas bonitas o me veo feo, fea, gorda, gordo, o me digo cosas buenas y digo, me acepto y me quiero con mis defectos y virtudes, ¿verdad? ¿Cómo está, por ejemplo, la parte recreacional? ¿Cómo está, por ejemplo, la parte física, la espiritualidad? Entonces hay como varios aspectos de, eso se llama el círculo de la vida y básicamente en este círculo, volver a verlo, pues si uno está, uno en un aspecto, por ejemplo, en el aspecto familiar, uno del medio hacia la periferia, por ejemplo, si está poco desarrollado, uno pone el puntico cerca del centro y si está muy bien desarrollado lo pone en el aspecto familiar, por ejemplo, del 1 al 10, aquí en 10. Aquí sería en el amor, por ejemplo, 9. Por ejemplo, aquí en la parte recreacional 5 porque me la paso trabajando. Entonces, cuando uno une los puntos, when you connect the dots, como dicen en Estados Unidos, entonces si la vida se parece a un círculo, estamos en una vida plena, satisfactoria, ¿verdad? Disfruto la vida y tengo motivación y tengo la energía. Pero si realmente tengo un desbalance en alguna de las cosas, no como en la casa, sino que como en la calle, todo lo como procesado, me la paso estresado, estoy como los hámster en la ruedita, ¿verdad? Me levanto, voy al trabajo, como, duermo, y entonces, bueno, estoy en ese automatismo, ¿verdad? Y no concientizo esas pequeñas cosas que pasan a diario y que no nos damos cuenta. La sonrisa de nuestra hija, de nuestro padre, de nuestra pareja, ¿verdad? Una puesta de sol, disfrutar de una buena taza de café a los que les gusta el café, aunque sé que son mayoría, pero no es lo más sano, ¿verdad? Pero, bueno, holístico significa es todo, significa cada uno de los aspectos de la vida. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, qué tipo de cosmético utilizamos para bañar al bebé, qué tipo de cosmético utilizamos para nosotros mismos, en el caso de las damas, también de los caballeros, qué tipo de olla, qué material de olla utilizamos, qué tipo de agua. Estoy utilizando agua de grifo, estoy utilizando, por ejemplo, un agua alcalina, ¿verdad? Con un plástico que, o sea, cada uno, el secreto de lo grande está en lo pequeño. Entonces, la suma eh, de las partes es más que el todo, pues, ¿no? Entonces, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Claro, por eso es que es holística, entendemos la definición y lo más importante es que estamos integrando cada uno de estos aspectos. Y usted se está refiriendo a la salud porque en definitiva mantenemos una buena salud si podemos entonces comer bien, comer sano, si ponemos atención a la parte espiritual, la parte emocional, si hacemos ejercicio, si cuidamos nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por esa definición. Vamos a continuar con otra pregunta interesante. Tú sabes que estamos en los Estados Unidos y para nosotros los venezolanos, cuando venimos a los Estados Unidos, el primer concepto de orgánico nos sonaba raro. Alimentos orgánicos. ¿Qué son alimentos orgánicos? Porque cuando tú vas al mercado, tú ves fresas orgánicas, tú ves durazno orgánico, tú ves naranjas orgánicas, tú ves aguacate orgánico y tú dices, pero ¿qué es esto? Porque en Venezuela no estábamos acostumbrados a este concepto. Entonces, vamos a empezar con esta definición de lo que es un alimento orgánico y por qué es importante conocer acerca de lo que es un alimento orgánico aquí en los Estados Unidos. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, Tengo que partir, como decía mi mentor de nutrición, que si dice orgánico no necesariamente quiere decir que sea saludable. Y me disculpa la respuesta que le voy a dar, pero como me decía mi mentor, hay cocaína también que es orgánica. Entonces, orgánico significa simplemente el grado de pureza. Es decir, como era antes. Es decir, antes de los métodos agroindustriales, antes de la aparición de los agrotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que desde la semilla y que desde el cultivo de la semilla, esa semilla no ha sido modificada genéticamente porque con la tecnología para mejorar los métodos de producción y mejorar los rendimientos de los cultivos y no perder cultivos, las semillas se han modificado genéticamente en el laboratorio, su material genético se ha modificado para hacerlos más resistentes y tener un rendimiento de 20-30%. Y para que esa semilla pueda además resistir, lo que está alrededor se le coloca entonces pesticidas, que son productos de fumigación, y entonces esa semilla ha sido modificada genéticamente para resistir
al pesticida. Yo en mi cuenta de @doctorítalo en el Instagram tuve un post muy polémico en relación a la harina de maíz que consumimos los venezolanos. En ningún momento estoy atacando a esa marca nacional que ha sido insigne para los venezolanos, pero esa misma marca tuvo y esa misma empresa tuvo que cambiar su estrategia en España, donde son rechazados los alimentos modificados genéticamente. Y tuvieron entonces que hacer una harina sin alimentos modificados genéticamente, que ya vamos a explicar. Orgánico significa simplemente que la semilla es pura, que no ha sido alterada en un laboratorio, no ha sido manipulada y que no se utilizan productos químicos ni pesticidas desde el inicio hasta el fin, es decir, en toda la cadena. Entonces, el gran problema es que la harina de maíz que tenemos aquí, sea cual sea, de cualquier marca, si usted lee a partir del 1 de enero de este año la palabra bioingeniería, bio significa vida, ingeniería significa entonces construcción, diseño, manipulación, pues eso está modificado genéticamente. Y en el caso de esta harina de maíz, de esta marca y de otras marcas, si no dice orgánico, cuando dice orgánico quiere decir que que no ha sido cultivado con pesticidas y que no tiene manipulación genética. Excelente la definición, yo creo que nos quedó clarísimo. Y esa va a ser una de las preguntas que voy a hacer al final, para aquellos que quieran ganarse una consulta. Ya lo dije, ya lo dije. Mire, doctor, ¿por qué es importante saber de eso? Fíjese, yo creo que ya lo dijo en la respuesta. Obviamente cuando vamos al mercado y vemos fresas orgánicas y vemos las otras fresas que no son orgánicas, ¿debería comprar las orgánicas o debería comprar las que no son orgánicas? Yo compro las orgánicas porque sé que la fresa en particular tiene, además absorbe una gran cantidad de pesticidas y sé que si me la consumo, si no es orgánica, pues lo que estoy consumiendo no es algo bueno para mi organismo, me pueden producir enfermedades como el cáncer. Pero cuéntenos usted que es doctor acerca de por qué es importante, de por qué es relevante tener en cuenta qué alimentos debo yo comprar que sean orgánicos y cuáles me puedo dar el lujo de no comprar, porque también los alimentos orgánicos son caros. Sí, es una muy buena pregunta. En nuestros países latinoamericanos no hemos utilizado tanto pesticidas ni hemos empleado la manipulación genética en el laboratorio, primero por los costos, pero en los países industrializados como Estados Unidos, Canadá, en Europa hay un rechazo a los organismos modificados genéticamente que realmente son un peligro. Y les invito, si pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Doctor Ítalo, y van a encontrar mucho material, y también hemos tenido varios live en esta cuenta de @Doctor Ítalo sobre los organismos modificados genéticamente y la amenaza, porque por ejemplo los cultivos como el maíz en un 95% en los Estados Unidos están modificados genéticamente. La harina de maíz de nuestra marca viene de Nebraska, donde están manipulados genéticamente el maíz. La soya, un 99% está modificada genéticamente. La canola, el aceite de canola, el aceite de algodón, el azúcar. El azúcar, la mitad de los paquetes de azúcar en los Estados Unidos, el azúcar granulada, viene de una remolacha, una variedad de remolacha que se llama la remolacha azucarera, que parece una zanahoria blanca y que está modificada genéticamente. ¿Y cuáles son los riesgos con los organismos modificados genéticamente? Bueno, que los genes que están en esos organismos pueden incorporarse en las bacterias de nuestro intestino. Y además el spray, el producto de fumigación con el que se rocía, que se llama glifosato, que lo voy a colocar aquí en la línea, en el thread, en la línea de conversación, ese glifosato también cuando entra en contacto con nuestro intestino, que es la primera barrera, la primera puerta de nuestro cuerpo, va entonces a abrir, a separar las uniones de los enterocitos de las células intestinales y produce lo que se llama el intestino permeable, que abre las puertas del intestino como una manguera, se llena de puros huequitos y entonces deja entrar usted en su casa a Raimundo y a todo el mundo. Entonces, dando este contexto para su pregunta, ¿hay que comprar una fresa orgánica? Sí. ¿Por qué? Porque una fresa puede contener más de 20 pesticidas y entre esos pesticidas muchos de ellos pueden producir trastorno del espectro autista y sobre todo en los caballeros esterilidad masculina. Los números de esterilidad masculina a nivel global están en un 50%, lo cual quiere decir que inclusive el crecimiento de la población mundial está en peligro por el uso de los pesticidas.
pero entonces Dios. hay una lista que ha elaborado el grupo de trabajo ambiental que se llama el Environmental Working Group y que a todos aquellos que me contacten vía WhatsApp les voy a obsequiar la lista para que usted la lleve en su celular de lo que usted tiene que comprar orgánico, que son los 12 más sucios, que incluyen a la fresa, incluyen a la col rizada o kale, a las nectarinas eh, y otros que están en la lista también allí, pues la espinaca también tiene que ser orgánica, pero por ejemplo, el Wow. aguacate no tiene por qué ser orgánico porque no se emplean tantos pesticidas los residuos. Hay una página que se llama LWG, entonces los 12 más sucios, que se llaman los Dirty Dozen, eso entonces tienen que ser orgánicos. ¿Okay? Oye, doctor, ¿será posible entonces que las personas que nos contacten también a la asociación puedan tener esta guía? Se la mandamos a través del correo electrónico. Bueno, ya saben, dos formas de adquirir esta guía gratuita que el doctor va a facilitar a través de el WhatsApp el WhatsApp. Usted dijo WhatsApp, pero debe ser la cuenta de Instagram, ¿cierto? Aquí está mi número de teléfono, ahí está el Ah, WhatsApp. ok. También lo pueden encontrar en mi página web, que es doctoritalo.com. Por allí está ahí un WhatsApp que está asociado a la página web. Y por ahí también pueden escribir al WhatsApp y con gusto dicen que estaban en el programa de la licenciada Denise y con mucho gusto yo les obsequio los Dirty Dozen, que son los 12 más sucios que tienen pesticidas. Y les voy a obsequiar también los 15 más limpios, que son los Clean 15, que son aquellos que, por ejemplo, un melón, una berenjena. Por ejemplo, hay el maíz, hay uno que es el jojoto, que se dice que algunos tipos de jojoto, la mazorca, que no tienen pesticida. Pero en estos días un colega, a quien saludo, que es el doctor Juan Simón Salcedo, que está en Toronto, Canadá, me envió un artículo en referencia a que el 80% de las muestras de orina de los estadounidenses contienen glifosato, que es ese producto con el cual se rocía la soya transgénica y el maíz transgénico. Entonces, también hay muchos productos que son elaborados, los chocolates con soya, y no dicen orgánico y tienen alimentos modificados genéticamente. La leche de las fórmulas infantiles, señores, amigos, colegas pediatras, las fórmulas infantiles vienen de vacas alimentadas con maíz modificado genéticamente. Contienen también, por ejemplo, jarabe de maíz alto en fructosa. El jarabe de maíz en fructosa es un veneno que usted tiene que evitar. Le voy a poner por aquí el nombre en inglés, que se llama High Fructose Corn Syrup, y eso viene del maíz, que es un elemento modificado genéticamente, pero además el jarabe de maíz alto en fructosa se elabora con soda cáustica, y la soda cáustica tiene además mercurio. Entonces ya le estamos dando a un bebé además aceite de canola, que es modificado genéticamente. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos transgénicos? Bueno, según el Instituto de Ciencia y de Tecnología y el Centro de Seguridad para el Consumidor de los Estados Unidos, han determinado que puede aumentar la incidencia de cáncer. Si usted coloca en Google y coloca ratones alimentados con maíz transgénico, llámese cereales de cajita, llámese la harina de maíz, ¿verdad? Van a ver que un señor llamado Eric Gilles Seralini en Francia, después de un año, aunque estas empresas decían que los productos modificados genéticamente eran iguales, una manzana modificada genéticamente, que cuando usted la partía no se oxidaba porque resistía la oxidación, porque estaba modificada genéticamente, y que era igual a otra manzana, en los ratones alimentados con ese tipo de maíz de una empresa llamada Monsanto, que ahora es Bayer, y me disculpa, no tengo nada en contra de la empresa, pero Sí. ellos tienen el monopolio y han modificado genéticamente. Los estudios científicos demuestran que los ratones alimentados con ese maíz desarrollaron tumores en las mamas, en los ovarios, en el hígado, en los riñones, en el colon, después de 6 meses. Ay, doctor, qué interesante todo lo que está diciendo. Vamos a responder algunas preguntas para que las personas han hecho en el chat. Hay una persona que dice, ¿las frutas con cáscara son iguales, orgánicos o no? Porque al pelarlas liberan parte de los contaminantes. Pareciera que es una pregunta. Es una buena pregunta. De hecho, voy a en este mes a sacar un post
muy interesante sobre, y que lo están aplicando en nuestro país debido a la escasez de alimentos, que es el valor alimenticio de la cáscara de cambur. En Venezuela hacen muchas recetas con la cáscara de cambur, pero ante la pregunta de Yasaba24, a quien saludamos, cuando hay que ver la lista de los orgánicos y los no orgánicos, y ciertamente las bananas, aunque no son las primeras que tienen pesticidas, al igual que la cereza, y eso está en la concha, y habría entonces que preferiblemente comprar las orgánicas que vienen sin pesticidas, y usted puede entonces esa concha, aparte de lavarla bien o ponerla en una solución con agua y vinagre de manzana, una parte de vinagre por 2 o 3 partes de vinagre de manzana, deja la concha allí, después que la seca, corta los pedacitos, los trozos y los puede poner en su batido de jugo verde o las puede freír a fuego lento, o puede, por ejemplo, hornearlas, y son mucho más digeribles, o las puede freír, y las puede colocar como en una receta en lugar del cerdo, en un sándwich vegetariano, o lo puede combinar con cerdo o una ensalada. Hay muchas recetas en Venezuela, en la India, en el sudeste asiático, y tiene mucho potasio y tiene muchos componentes bioactivos, que van a reducir la hipertensión, que van a estabilizar los niveles de glucosa. Tiene 78 miligramos de potasio, que reduce la tensión arterial. Por eso el alimento, como decía el padre de la medicina, Hipócrates, en la antigua Grecia, Hipócrates de Cos, el alimento es medicina. Y él decía que el alimento sea, que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu única medicina. Qué interesante. De verdad, vamos a continuar con otra pregunta que nos hace Jorge Briceño. ¿Es recomendable comprar en los Whole Foods? Bueno, precisamente yo el próximo miércoles va a salir al aire en mi canal de YouTube, que les animo a que se suscriban, el Doctor Ítalo, y puedan activar la campanita para que le llegue la notificación. Vamos a tener un programa, la sección Vamos Juntos al Mercado, que todos los miércoles, cada un miércoles sí, un miércoles no, vamos juntos al mercado y analizamos. Hemos ido ya a Walmart, a la cadena Walmart, hicimos un viaje virtual, luego hicimos un viaje a Aldi sobre los mejores y los peores aceites, un viaje híbrido. Luego fuimos a Publix y vimos los alimentos sin gluten. Y con respecto a la respuesta del señor, la pregunta del señor Jorge, fuimos a Whole Foods y pudimos analizar todas las comidas made in house, todas las hechas en casa. Y nos llevamos la sorpresa en los ingredientes, porque eso es uno de los servicios que yo les ofrezco, es aprender a leer la letra chiquita, la que está en el contrato, ¿verdad? Del banco, del abogado, la que no leemos, ¿verdad? Donde está la trampa. Entonces, cuando usted ve los ingredientes en la cadena Whole Foods, que acabo de el lunes pasado, y se llama ¿Cómo mejoro mi diabetes con nutrición holística? Fui con uno de mis vecinos de 89 años para ayudarle a seleccionar. Y nos dimos cuenta que la mayoría de esos alimentos calientes preparados en Whole Foods tienen 2 tipos de aceite: aceite de canola y aceite de girasol. Busqué en la página de Whole Foods y ciertamente ellos dicen que son orgánicos y que el aceite de canola, que es una flor amarillita, que era muy promocionada, era exprimida en una prensa, expeller press, en frío, pero aunque sea así, el aceite de canola tiene mucho omega 6. Igualmente el aceite de girasol. Los omega 6 son un tipo de grasa que cuando están en exceso son inflamatorias. Podemos decir que hay 2 tipos de alimentos: los que inflaman y los que ayudan a desinflamar, ¿verdad? Una alimentación inflamatoria, proinflamatoria o antiinflamatoria. Entonces, la alimentación ideal, cuando nosotros vemos nuestro cuerpo, de hecho yo tuve un programa en YouTube que los invito a que vean, que se llama Mejora tu colesterol con nutrición holística. El colesterol, que ha sido tan demonizado, el colesterol es una grasa de construcción. En el cerebro se encuentra, el cerebro básicamente es 1/4 parte del cerebro es colesterol. Y la primera grasa que nos da nuestra mamá en la leche materna es grasa saturada. Lo que pasa es que ha habido mucha manipulación en los medios y hubo lobbies que pagaron inclusive a la escuela de Harvard para decir que el azúcar no era responsable de la grasa que tapa las arterias. Entonces, es muy importante la reeducación nutricional desde el punto de vista científico, porque todos los días estamos aprendiendo y sobre todo la información de científicos independientes.
Así es, y yo sé que usted, como además es doctor, está siempre encima leyendo toda esta investigación que por supuesto la hacen otros colegas en el área y siempre informándose y además probándolo. Me encanta todo lo que está hablando. Vamos entonces ahora a leer otro comentario que hace Ruby Andrés 01. La harina de maíz aquí en Venezuela es hecha de ese maíz modificado. Es una excelente pregunta. Yo no tengo la certeza. En Venezuela, obviamente, hay una ley que prohíbe la entrada de las semillas modificadas genéticamente. Pero sabemos que en el país existe una gran contradicción y que muchas veces la ley se rompe desde arriba. Y, por ejemplo, pues tenemos en la famosa cajita esta social, la CLAP, pues vienen productos de Argentina y de Brasil que están modificados genéticamente. En el 2018, cuando yo emigré, en diciembre, antes de venirme, yo tenía pacientes que cultivaban el maíz y les decía, oye, ¿qué tipo de maíz utilizas tú? Y de hecho me decían, bueno, yo cultivo en el Guárico y en Maripa, en el estado de Bolívar. Y yo tengo dos tipos de semillas, la certificada y la del gobierno. ¿Y cuál es la que te dan? Bueno, la transgénica. Y le decía, oye, pero tú sabes lo que hacen los alimentos transgénicos. No vale, simplemente me rinde más el cultivo y la estoy utilizando. Y sabemos que también en Colombia hay mezclas de maíz normal con semillas modificadas genéticamente. Entonces, eso es lo que está pasando, que a nivel mundial se ha, existe un monopolio sobre las semillas eh, que se les quita a los campesinos la semilla y se les da las semillas de las compañías. Ahora, la persona que tiene en Venezuela su conuco, ¿verdad? Que tiene su huerto, que siempre ha sembrado ahí, que no ha recibido semillas extrañas de ninguna corporación, ni del gobierno, ni de nadie, pues seguramente esa semilla y siembra de manera muy natural, sin producto de fumigación, y utiliza las gallinas, las vacas, ¿verdad? Que tienen en sus heces bacterias vivas y tienen magnesio y tienen probióticos para el suelo y le da riqueza mineral, sin duda ese maíz es ancestral. Desde México, inclusive en Estados Unidos, los nativos norteamericanos, pero en México los mayas, los aztecas, los olmecas, los incas, en Venezuela, pues de México hasta la Patagonia, el maíz forma parte de nuestra alimentación ancestral, igual que también los frijoles, que llamamos en Venezuela las caraotas, igual también que el amaranto, que en Venezuela se llama la hierba caracas, que es muy nutritivo, o la pira, ¿no? Entonces, han sido alimentos ancestrales, pero se han ido modificando. En México ahora es terrible la cantidad de alimentos modificados genéticamente. De hecho, uno de los amigos en México me decía que él fue a comer tacos al pastor que llevan cerdo y cuando llegó a su casa estaba con una taquicardia, estaba con el corazón muy acelerado, tuvo que ser hospitalizado. Después se dieron cuenta que el restaurante no tenía la culpa, pero donde compraba el proveedor, cuando criaba al animal, lo engordaban con una sustancia que utilizan para abrir los bronquios y los diabéticos, que se llama Wow. clenbuterol, que produce taquicardia. Entonces, la manera como crían a los animales influye en nuestra salud. Por eso mi principio de alimentación se basa en la calidad, en la atención, en la conciencia y en la coherencia. Tenemos que tener conciencia y reeducación nutricional para no ser engañados. Uy, doctor, nos está dando muchísimos tips que tenemos que tener en cuenta entonces. Bueno, recuerden que al final de este segmento vamos a estar rifando una consulta completamente gratis con el doctor Ítalo Gabriele. Usted se la puede ganar y también vamos a estar rifando 4 consultas a mitad de precio. Él nos va a explicar ahorita a qué se refieren estos dos tipos de consultas, pero vamos a seguir con algunas preguntas interesantes que yo tengo aquí anotadas para hacérselas a él. Hemos hablado ya de los alimentos genéticamente modificados, hemos hablado entonces de los alimentos orgánicos, porque es importante comprar o consumir alimentos orgánicos, hemos diferenciado, porque obviamente los alimentos orgánicos son costosos, cuáles son aquellos que debemos comprar y cuáles aquellos que podemos darnos el lujo de no comprar. Pero vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los alimentos que son llamados superalimentos. ¿Por qué es importante saber de ellos y si nos puede dar algunos ejemplos y por qué son beneficiosos para nuestra salud? Sí, eso es un término nuevo, novedoso. A nivel de la India había muchos
alimentos que se llamaban Rasayana. Realmente yo lo que hago es integrar la sabiduría ancestral con la ciencia moderna y la ciencia moderna valida la alimentación ancestral. Si usted ve las tasas de cáncer a nivel de la India tradicional, de Japón tradicional y la China, son mínimos en comparación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene las mayores tasas de cáncer a nivel mundial, a pesar de la gran infraestructura de salud que tiene. Los alimentos son muy modificados, han sido muy modificados y las estadísticas de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, el National Institute of Health, los National Institute of Health, indican que uno de cada dos caballeros va a tener cáncer en algún momento de su vida y que una de cada 2,5 de cada 3 damas también va a tener cáncer en su vida. Pero el término superalimentos se refiere a todos aquellos alimentos que tienen grandes beneficios a nivel de la salud. Dentro de ellos se encuentra también un grupo que se llama adaptógenos, que son productos que permiten que nos podamos adaptar a situaciones de estrés y que no tienen efectos secundarios. Entre los ejemplos de los superalimentos, voy a citar uno utilizado de manera ancestral por los aztecas, los mayas y los olmecas, que vamos a tener un programa en el alimento como medicina, que es el cacao. El cacao se llama Theobroma cacao y se conoce como el alimento de los dioses. Hay más de 1000 componentes bioactivos en el cacao. En Venezuela el cacao es de extraordinaria calidad desde la época de la colonia, así como nuestros hermanos ecuatorianos y también en Perú, pero el cacao venezolano. Y el cacao es un superalimento. ¿Por qué es un superalimento? Bueno, porque el cacao puro, que no estoy hablando del chocolate con leche ni con azúcar, ¿verdad? Hay una gran diferencia. El cacao en polvo, cuando se toma en infusión, por ejemplo, los indios Cuni de Panamá toman 3 tazas de infusión de cacao y son los indios que menos problemas cardiovasculares tienen, de arritmia, de hipertensión. El cacao tiene mucho magnesio. Ayer tuvimos un live acerca de los beneficios del magnesio, que les invito a que lo vean en Doctor Ítalo. Estuvo bien animado. El magnesio es un supermineral que está presente en todo el planeta Tierra y en nuestro cuerpo. Y bueno, el cacao pues ayuda a aumentar la circulación cerebral, mejora en los diabéticos la sensibilidad y la acción de la insulina. Aparte de eso, también el cacao con el magnesio que tiene ayuda a relajar las arterias, hace que baja la tensión arterial. Además también tiene las moléculas del bienestar, que es la anandamida, la molécula del amor, ¿verdad? Cuando comemos chocolate sentimos esa sensación, ese éxtasis de amor. Se recuerdan de esa famosa película como Agua para chocolate, Para ¿verdad? chocolate. Todos Sí. lloraban, el chocolate estaban todos como flotando, ¿verdad? Entonces, bueno, el cacao ayuda también con el triptófano, que es el bloque para producir la serotonina, entra en el cerebro, que es la segunda puerta, y se forma que con esa molécula, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que está disminuida en los casos de depresión. Y además con la serotonina, la vitamina B6 y el magnesio y la vitamina B12 formamos la molécula precursora del sueño, que es la melatonina. Sabemos que hay mucha gente, más de un 65% de personas que no duerme en los Estados Unidos por el estrés y bueno, también por la mala alimentación y por otras condiciones, pues, ¿no? Entonces, dentro de los superalimentos tenemos, por ejemplo, el cacao, tenemos, por ejemplo, el coco, que lo llaman en la India el árbol del cielo. El aceite de coco es una maravilla para frenar, por ejemplo, el Alzheimer. El aceite de coco es una maravilla para bajar nuestros niveles de colesterol malo, entre comillas, el LDL, porque también hay nutrición, mejora tu colesterol con nutrición holística. Pues van a ver que las LDL no son malas, sino que hay un subtipo específico de las LDL que cuando se oxida es que bloquea nuestras arterias. Entonces, hay mucho de investigación, de reeducación nutricional. El aguacate es otro, por ejemplo, superalimento. Las semillas de uyama. Normalmente cuando tenemos una calabaza o una uyama, agarramos la pulpa y desechamos la semilla. Las semillas de uyama son muy ricos en triptófano y ayudan a la depresión, ayudan a detener la calvicie en los hombres. ¿Por qué? Porque frena la producción, la conversión de la testosterona,
en la 5-dihidrotestosterona que va a producir calvicie. En las mujeres va a fortalecer el piso pélvico. Entonces, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, fue lo que dijo Hipócrates. Dios mío, usted nos está dando aquí, bueno, toda una cátedra de salud y de nutrición. Doctor, nos están preguntando, ¿qué nos puede decir sobre los pollos? Bueno, vuelvo al concepto de calidad. ¿Cómo fue criado ese pollo? Ese pollo fue criado con maíz transgénico o ese pollo estuvo en una jaula, en una rejilla, una gallina que estaba picoteando con otras, ¿verdad? Estaba siempre en estrés, como muchos humanos que están constantemente en estrés y entonces están produciendo adrenalina, noradrenalina, dopamina, toxinas, ¿verdad? O esas gallinas estaban encerradas en un granero sin ver el sol, o esas gallinas como las que hay términos en las etiquetas, por ejemplo, gallinas que se llaman cage free, que se llaman libre de la jaula, pero eso solamente garantiza que estaba libre de la jaula. Nosotros en nuestros países latinoamericanos no teníamos ese problema. Las gallinas simplemente estaban circulando y picoteaban y comían gusanos, ¿verdad? Y se alimentaban de maíz no modificado genéticamente, y estaban expuestas al sol, porque a los animales también les hace falta el sol. Y entonces, bueno, no se les engordaba con hormonas para poder producir, aumentar el rendimiento, ¿verdad? No se le ponía, como ejemplo en el caso de las vacas, la hormona de crecimiento, la somatotropina bovina, ¿verdad? La hormona recombinante, para acelerar la producción, porque queremos producir platicas, porque queremos producir. Entonces, si esas gallinas fueron criadas libremente, de manera natural, que aquí en Estados Unidos se llaman pasture raised, que simplemente quiere decir que fueron pastoreadas, así al igual que las vacas, y hay muchos conceptos que queremos, por ejemplo, ahorita que fui a Whole Foods, un alimento muy bueno, como decía el nutricionista español Alejandro Pérez de Sevilla, muy andaluz el chicharrón. El chicharrón es verdad, tiene grasa saturada que está en la leche materna, pero el chicharrón de buena calidad. Chicharrón, por ejemplo, horneado y en la misma grasa del cerdo. Tiene la piel, tiene el colágeno y sobre todo que ese cerdo haya sido criado sin antibióticos. Entonces, todo depende de la calidad. Qué interesante, doctor. De verdad que, como lo dije anteriormente, estamos recibiendo una cátedra para aquellas personas que quieran de verdad su guía en el área de nutrición holística, en el área de la salud. Vamos a tener entonces al final una rifa de una consulta completamente gratuita y vamos a tener una rifa de 4 consultas a mitad de precio. Pero vamos a hacerle una pregunta más, que es, ¿cuáles son las razones por las que debemos de consumir probióticos? Y en particular, usted siempre menciona el kéfir. Yo particularmente lo he consumido. Cuando uno va a Aldi, uno lo encuentra allí. Háblenos un poquito acerca de la importancia de los probióticos, porque tenemos que cuidar la salud intestinal, y háblenos del kéfir. Sí, es muy buena la pregunta. Vuelvo otra vez a la antigüedad, porque el hombre de la antigüedad era muy sabio, no tenía la tecnología y sin embargo tenía en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, donde se acudía, que era como la voz de los dioses, la gente preguntaba qué era lo más importante y el oráculo respondía, conócete a ti misma, a ti mismo. Eso es lo que hacemos en el health coaching. En la sesión de health coaching es conoce tu cuerpo, conócete a ti misma, cómo son tus reacciones, por qué estás reaccionando de esta manera, qué te pasó, no descansaste bien, no comiste bien, no hiciste ejercicio hoy, peleaste con el jefe, ¿verdad? Entonces, te tiene molesto cómo está tu hijo que está hospitalizado, el coronavirus, la tensión, la renta, ¿verdad? Entonces, todo eso influye. Entonces, hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, volviendo, me repite que me fui un poquito de la pregunta, me dijo. Hablaba de los probióticos, o Ajá. sea, porque definitivamente están relacionados con la salud intestinal. Entonces, ¿por qué son realmente importantes? ¿Por qué tenemos que considerarlos en nuestra nutrición diaria? Y en particular el kéfir. ¿Es por Sí. qué? Ujú. Hacía esta introducción porque Hipócrates dijo que la salud reside en el intestino. ¿Cómo sabía Hipócrates 4 siglos antes de Cristo eso?
unos años se ha prestado mucha atención a que nosotros somos más bacterias que humanos. Tenemos bacterias en nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestra boca, ¿verdad? Y nuestra madre, a través de la leche materna, está transfiriéndonos el medio de cultivo y bacterias buenas para que se reproduzcan bacterias buenas que van a permitir que nosotros tengamos una buena digestión. Resulta que esas bacterias, usted acaba de preguntar qué son los probióticos. Bueno, los probióticos, como la palabra lo dice, son suplementos de bacterias vivas que van a, en nuestro intestino, nosotros tenemos, sobre todo a nivel del colon, que es la segunda parte del intestino, que está a continuación del intestino delgado, nosotros tenemos la misma cantidad de bacterias que células humanas. Tenemos 10 mil millones de bacterias, que es equivalente al número de células humanas. Entonces, cuando nosotros comemos, estamos realmente alimentando a cierto tipo de bacterias y nuestra salud, nuestro peso y nuestro bienestar general, inclusive nuestro cerebro, depende de la composición de ese tipo de bacterias. Si esos tipos de bacterias, ese conjunto, esa comunidad de bacterias se llaman microbiota, micro de chiquitico, microscópico y biota de vida. Y la información genética que está dentro de esas bacterias se llama microbioma. Tenemos 100 veces más información genética de bacterias que de células. Esas bacterias son las que van a dirigir como fiscales de tránsito a los soldados. Mire, agrúpense ustedes aquí, pónganse en línea, cuidado con esa salmonela, cuidado con la Escherichia coli. Entonces, ¿hay que consumir probióticos? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los probióticos? Probióticos son alimentos o suplementos que favorecen que haya una buena comunidad de bacterias. Pero a nivel del intestino, nosotros podemos naturalmente, por ejemplo, comiendo alimentos germinados o alimentos fermentados, que desde la antigüedad los alimentos los germinaban y los fermentaban. Por ejemplo, si hacían un cereal, el trigo, lo dejaban remojando en agua, dejaban que germinara, que aparecieran los primeros tallitos. ¿Por qué? Porque cuando aparecen esos primeros tallitos, la planta está en su punto de máximo crecimiento y ahí tiene unas cantidades impresionantes del complejo B, que es tan importante para la formación de serotonina, la hormona del bienestar y la hormona del sueño. Y también de folatos, que son muy importantes para fabricar el material genético, el ADN, el ARN de la célula. Entonces, alimentos fermentados, ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, sobre todo los asiáticos, la gente de la India, está por ejemplo el kéfir, que es la champaña de los lácteos. En los Cáucasos de los rusos, muy fuertes, muy altos, salían a pastorear y tenían leche de cabra, leche de oveja, y dejaban guindando, ponían las pieles de animales ese kéfir y se iba fermentando y cada persona de la familia movía esa botellita y se lo llevaban a trabajar. Y eso resulta que le hace que aumenta la longevidad. Los rusos, 120 años, 130 años, fuertes, sin una enfermedad. De hecho, les recomiendo un documental que se llama Los Unza, el pueblo de 130 años de vida. Qué interesante, doctor, a tomar kéfir. Todo Bueno, el mundo. el kéfir hay kéfir de leche, pueden ver en Doctor Ítalo, en mi canal de YouTube, está los 12 beneficios de tomar kéfir. Hay kéfir de leche, que está exento de lactosa, pero también hay kéfir de agua, que es con bacterias buenas. Existe también la kombucha, pero también hay algo como, por ejemplo, el kimchi, que son coles fermentadas y por las cuales Corea del Sur no sufrió de la epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque eso da salud intestinal. ¿Hay que tomar probióticos? Bueno, depende. Porque si usted va a comprar, por ejemplo, y dice, hijo, cómprame en el mercado, cómprame la tinta para la impresora. Y entonces viene su hijo y compra la tinta negra y 2 tintas de color. Y dice, pero hijo, no me compraste la tinta de color magenta. Mamá, tú no me dijiste nada. Me te compras las tintas. Se le compró la negra, pero entonces usted no necesitaba ni la negra, ni necesitaba la amarilla, ni la cian. La que usted necesitaba era la magenta. Entonces, los probióticos son igual. Hay que ver cuál es el tipo de bacteria específica que usted necesita. Claro, tomar los probióticos puede que no necesariamente le haga daño, pero hay que analizar a la persona, hay que hacer
la medicina y la nutrición tienen que ser hechas a la medida, tienen que ser personalizadas. Doctor, aquí están haciendo una pregunta que dice, ¿qué debemos tomar en cuenta para comprar un probiótico? Por ejemplo, un yogur. Gracias de antemano. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Por supuesto, lo importante es la calidad. Los yogures comerciales, siempre aprender a leer las etiquetas. Los yogures comerciales vienen con mucha azúcar. Y cuando dicen probióticos, si dicen además que son pasteurizados, la pasteurización significa que se calienta a muy altas temperaturas por corto tiempo. Entonces, si nosotros estamos pasteurizando la leche cruda que viene, sea de vaca, de cabra o de oveja o de camello o de caballo, ¿verdad? Que también son muy nutritivas. De hecho, en las estepas de los mongoles se criaban a base de leche de caballo, entonces, y también leche de camello en el desierto. Entonces, se matan las bacterias buenas en la pasteurización, pero por ejemplo el kéfir, yo recomiendo más el kéfir o kefir porque en un yogur puede usted tener 6 o 8 tipos de bacterias buenas que en inglés se llaman live cultures, Life coaches. los vivos. Pero, por ejemplo, en un kéfir usted puede tener desde 12 hasta Sí. 56 tipos de bacterias. Bueno, o sea, mientras más diversidad de bacterias tenga un probiótico, sea alimento o suplemento, y generalmente se ha dicho, aunque no hay ahorita una documentación, un estándar, en cuanto se dice que mientras la potencia tenga más de 50 millardos de bacterias buenas, que en inglés se llaman billions, que no son billones en español, sino millardos. Ok, voy a escribirlo por aquí, millardos, que en inglés se llaman billions. Entonces se habla de mayor potencia de ese probiótico. Pero realmente lo más importante sería estudiar, analizar en las heces de la persona cómo está la comunidad Composición. entre ciertos tipos de bacterias y otras, que cuando hay muchas bacterias de un tipo puede ser muy bueno, y cuando hay muchas bacterias de otro tipo puede ser mala, y pueden ser una oportunista. Eso es como una urbanización, como una comunidad. En una comunidad usted vive donde hay profesionales, ingenieros, médicos, abogados, biólogos, nutricionistas, ¿verdad? También hay unos que son albañiles, hay otros que están en la parte informal, son buhoneros, y hay otros que están desempleados. Y hay niños. Sí. Entonces, los profesionales serían las bacterias buenas, los desempleados que están robando serían las bacterias malas, y los niños que están ahí creciendo son los comensales. Entonces, si en una sociedad predomina el desempleo y predomina los ladrones, estamos hablando que tenemos una comunidad que no es deseable. Eso es lo mismo que pasa en el intestino, que es lo que se llama una microbiota que está en desequilibrio y que se llama una microbiota disbiótica. Eso se llama disbiosis. Dis significa de dificultad y biosis de vida. Entonces hay una pérdida del equilibrio. Mire, doctor, demasiado interesante todo lo que está diciendo. Vamos a comenzar a rifar entonces sus consultas. María Alejandra Celimén dice, sencillamente maravilloso. Y Carlina está haciendo una pregunta, ¿dónde consigue el kéfir? Bueno, yo te digo, yo lo compro en Aldi. Además, no me lo pelo, en Aldi. Es realmente maravilloso el kéfir. Sí, Bueno. el kéfir lo pueden conseguir en donde usted dijo y en cualquiera de las cadenas. Y aún mejor es que hay tutoriales para hacer el kéfir en la casa. Se puede comprar el iniciador, el cultivo madre, y después cuando usted tenga mucho, como esas bacterias, esos cultivos que en muchos países lo llaman los búlgaros, ¿no? A mí cuando en México me decían en el canal de YouTube, doctor, los búlgaros se pueden comer. Y yo decía, los búlgaros de Bulgaria, ¿de dónde serán los búlgaros? No, son los búlgaros, son los nodulitos del kéfir. Entonces, los nódulos del kéfir, eso los venden en Whole Foods o, por ejemplo, en Amazon, que está muy bien Amazon, ¿verdad? Tiene que, cualquier cosa yo estoy a la orden, porque lo importante es que no venga de productos modificados genéticamente. Y vuelvo a decir, todo depende de la calidad. Y calidad no significa lo más caro, sino lo hecho con atención, con cuidado, con esmero, con cariño, ¿verdad? Porque un productor en el campo puede ser pobre, pero hace todo
con mucho cuidadito, con mucho cariño, ¿verdad? Cuida a sus vacas, les alimenta con pasto, no con maíz, las expone al sol, no le pone hormonas, no le pone antibióticos, ¿verdad? Y el señor es muy humilde, pero hace un queso que sabe a gloria, ¿verdad? Entonces, eso es un alimento de calidad y además que me cae bien porque no tiene hormonas, no tiene antibióticos, no tiene cosas raras. Doctor, bueno, por ahí están diciendo en el chat que necesitamos hacer la segunda parte del conversatorio. Usted se tiene desde ya que comprometer con esa segunda parte. María Alejandra Celimén dice, la sabiduría de este doctor es sencillamente invaluable. Ya le respondieron a Carlina, Aldi es una cadena de automercado de los Estados Unidos. Carlina dice, gracias por esta charla, está muy didáctica. Janet Cardoso, muy interesante toda la charla. En Venezuela se consigue el kefir en bodegones. Doctor, vamos a hacer entonces la rifa de las consultas. Vamos a diferenciar qué sería la consulta que es completamente gratuita de las otras consultas que sería la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Háblenos de eso y entonces vamos a proceder a la rifa de las consultas. Sí, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y muchas gracias a las personas por valorar la información, porque realmente en el día de hoy creo que se valoran más otro tipo de informaciones como la política y el sexo y las drogas. Creo que es lo que está siendo más valorado hoy en día, ¿verdad? Este tipo de información creo que venga, pues no ha sido muy publicitada, ¿no? No es como que muy conveniente para ciertos intereses. Pero bueno, básicamente yo ofrezco dos tipos de servicios que son el conocimiento de uno mismo, aprender a conocerse uno mismo, conocer su cuerpo, ser guiado desde el punto de vista científico, mejorar tus hábitos y mejorar tu estilo de vida, mejorar tu calidad de vida a través del health coaching, y los servicios de reeducación nutricional, donde también está el uso del alimento como medicina. Si usted tiene una persona con diabetes, con hipertensión, con insomnio, utilizamos el alimento como medicina. Sí, la consulta básicamente gratuita va a ser un servicio de reeducación nutricional que puede ser: cambiamos tu despensa a través de una videollamada, vamos a la casa, vemos qué tiene en su despensa, analizamos entonces unos 10 productos y vemos los pros y los contras y la letra chiquita en las etiquetas, dónde está el engaño, si es algo que está realmente benéfico o no. Y también podemos hacer una que se llama Vamos Juntos al Mercado, es decir, actualmente a la página de cualquiera de estas cadenas, vamos a Aldi, a Publix, a Sprouts, y entonces hacemos una lista de mercado inteligente, no solamente en cuanto a lo benéfico, sino también en cuanto al bolsillo, porque hay que tomar en cuenta el bolsillo de la persona. Comer orgánico es muy caro, es muy costoso, pero no siempre tiene que ser orgánico y podemos tener cosas sencillas. Por ejemplo, una estrategia muy sencilla: cuando usted come aguacate, señorita, señor, caballero que usted me escucha, no bote la pepa, no bote el hueso. El hueso del aguacate, si usted lo raspa bien, con ese hueso del aguacate, usted lo pone unos 10 o 15 minutos en agua, nada más, y se vuelve rojizo el agua, y eso tiene taninos que le ayuda contra el coronavirus que está circulando. Y además que tiene efecto cardiovascular, tiene grandes propiedades benéficas el hueso del aguacate. Generalmente botamos las conchas o las pepas, ¿verdad? Por ejemplo, las semillas de auyama son de un gran valor. Entonces, tengo un rango de servicios donde tenemos servicios de health coaching, el alimento como medicina y la reeducación nutricional. La consulta gratuita va a ser para cambiamos la despensa, que generalmente son media hora, y ahí podemos discutir entonces unos 10 productos que estén en casa. Ay, Dios mío, yo me quiero ganar esa consulta. Ok, doctor, ¿usted quiere hacer una pregunta o la hago yo? Esa pregunta que usted haga, yo creo que esa pregunta que haga en base a lo que hemos conversado hoy o lo que usted nos ha explicado, el que la responda acertadamente se va a ganar entonces esa consulta gratuita para cambiar la despensa o para estudiar un poco lo que usted tiene en la casa, y el doctor lo va a guiar a usted. ¿Qué le parece si usted hace la pregunta y veamos quién responde? Ya Janet está diciendo que ella se la va a ganar. Después, bueno, todo el mundo se la quiere ganar. A ver, doctor. Bueno, yo creo que las damas primero, ¿verdad? Sería como que una mano inocente, pues una persona inocente.
¿Usted quiere que yo haga la pregunta? Yo la puedo hacer, pero primero las damas, ¿no? No sería muy caballeroso de mi parte, ¿no? Ok, mire, por ahí está preguntando Carlina, ¿cuánto cuesta la consulta? ¿Se puede saber? Sí, es público y notorio, está en la página web. Ustedes pueden ir a mi página web que está en inglés. La parte en español todavía, me disculpan, está en construcción y de hecho voy a estar estrenando una nueva página web muy pronto que va a estar más versátil en inglés y en español. Ahí están todos los parte de los servicios porque hemos diversificado los servicios porque también tenemos servicios para la embarazada, para la que acaba de dar a luz, que está dando leche materna, cómo optimizar su leche materna, cómo mejorar su embarazo si usted tuvo un bebé de bajo peso, cómo quedar embarazada, mejorar su fertilidad. Hemos tenido programas de cómo mejorar la fertilidad con nutrición holística, tanto en damas como en caballeros, mejorar la testosterona de los caballeros, en parejas infértiles, porque es la pareja infértil, pero también apoyamos, como soy pediatra, pues también apoyamos en los métodos de transición, lo que llaman el destete guiado del niño, el baby-led weaning, también en cómo mejorar la alimentación de preescolares, escolares, adolescentes, y también, pues, si usted tiene un papá o una mamá hipertensa y quiere reducir las medicinas, mejorar la calidad de vida, como hace el doctor Joel Fuhrman, que abuelitos que están respirando con una cánula de oxígeno y no pueden caminar, él les hace un plan de vida con principios de excelencia nutricional. Y esos abuelitos están corriendo maratones. Así que sí es posible, claro. Y sí es posible bajar su factura médica, sí es posible gastar menos en medicina, vivir sin enfermedades y sin estar tomando pepas. Los animales no toman pepas. Entonces, el rango de mis servicios va desde $40, que es cambia tu despensa de 30 minutos, hasta $110, que es el alimento como medicina, que es una consulta integral. Y por supuesto, pues hoy las sesiones de Health Coaching están entre 90 y 95. Es un programa de 6 meses para mejorar los hábitos y para que usted no dependa de mí, sino para empoderarlos a ustedes, que usted tenga la información y no se deje engañar, que usted tenga la información, porque aquí los médicos tienen muy poco tiempo para ver a sus pacientes. Y a diferencia, y me disculpa, de los médicos venezolanos, que son unos profesionales de altísima calidad y de altísima calidad humana, los médicos venezolanos son médicos integrales. Así que hablo a favor de esos grandes médicos venezolanos que han pasado muchas pruebas en este país y a quienes los felicito, pero que tienen que aprender de nutrición. Y hay mucha gente que sabe de nutrición y sabe de salud mucho más que nosotros como médicos. Entonces, uno está en constante aprendizaje con ustedes mismos. Mire, totalmente agradecida, es un gran privilegio tenerlo aquí en el programa. Yo dije que iba a ser media hora, doctor, pero la verdad es que no fue media hora, fue una hora, pero es que cada minuto que tuvimos en esta conversación fue uno más interesante que el otro. Y no podía dejarlo ir porque el conocimiento es dinero y de verdad que usted está muy comprometido con el hecho de educar a la comunidad, lo estuvimos hablando antes de hacer este programa. Bueno, yo tengo muchas anotaciones que hice. Me interesó una porque, bueno, en realidad me interesaron muchas de las cosas que usted dijo, pero hay una muy importante porque todos les tenemos un poco de miedo al Alzheimer. En realidad, yo, por ejemplo, personalmente estoy ahorita como sufriendo un poquito de pérdida de memoria y me interesó muchísimo que usted mencionó un alimento en particular que además es un superalimento. Ojo con la pregunta, es un superalimento, pero que nos ayuda a frenar el Alzheimer. ¿Cuál es ese alimento? Bueno, hubo varios, ¿no? Pero uno en particular que nos ayuda a frenar el Alzheimer, que usted lo comentó. Pueden haber varios, pero usted habló de uno. A ver, ¿cuál será ese alimento si ustedes escucharon? ¡Dios mío! ¡Sí! Bueno, Tati Alex dice el coco, el aceite de coco. Tati se gana entonces esa consulta. Tati se gana esa consulta. Primera consulta, entonces, que es para saber qué es lo que tiene en su despensa. Vamos a rifar entonces 4 consultas más. Estas Y por serían... favor, la señora o señorita Tati Alex o Tatiana, supongo que se llama,
Por favor, si me puede contactar luego vía WhatsApp después de este programa para poder coordinar con ella su premio, ¿no? Para entregarle hacer esa videollamada de cambiemos la despensa, Pantry Over. Excel- Excelente, felicitaciones a Tati. Ok, entonces la siguiente pregunta la va a hacer usted, doctor. Si quiere la puedo seguir haciendo yo, pero yo creo que usted tiene muy buenas Bueno, preguntas. en esa respuesta creo que también habían varias respuestas, ¿no? El coco, por supuesto, lo mencionamos, el aceite de coco, pero también el cacao. Hay muchos superalimentos, pero sí, usted llevaba la nota y está bien. Sí, otra pregunta, pues muy sencillita. ¿Qué es la nutrición holística? Ok, ¿qué es la nutrición holística? En una sola frase, ¿qué es la nutrición holística para ver los comentarios que hagan las personas? A ver, ¿qué nos responden? Ah, bueno, Carlina dice, otra persona respondió cacao. Cacao efectivamente es un superalimento, es cierto. Claro que yo hice una pregunta de un superalimento que además frenara el Alzheimer. Pero vamos a hacerle la pregunta al doctor para ser justos en esto. Doctor, usted no comentó que el cacao frenara el Alzheimer, pero vamos a preguntarle, ¿frena el Alzheimer también para ya salir a comprar cacao? No, claro, mencionaba específicamente el aceite de coco, usted tiene razón, lo demostró una neonatólogo, una especialista de recién nacidos aquí en Florida, la doctora Mary Newport. Yo lo supe por mi papá, que él tiene el doble de experiencia que yo, el doctor Giorgio Gabriele, que es pediatra intensivista y neonatólogo, que ha visto 3 veces el monto de pacientes que yo y que es mi escuela, así como el señor Carlos Ignacio Pérez Miveli, que es un productor agropecuario con mucho conocimiento a nivel de nutrición, que son dos grandes mentores. Y Mary Newport encontró a su esposo, tenía Alzheimer. Ella estuvo buscando qué podía mejorar el Alzheimer. Y cuando le empezó a dar aceite de coco extra virgen o virgen a su esposo, cuando le hicieron las pruebas, los test de Alzheimer, empezaron a ver que se estaba frenando y que estaba hasta mejorando en algunos aspectos su puntuación en el Alzheimer. La Academia, la Asociación Americana del Corazón, AHA, American Heart Association, ha hablado mal del el aceite de coco porque dice que las grasas saturadas son malas para el corazón, porque no deberíamos comer más de 6%, más de 13 gramos de aceite de coco, pero hay una realidad a nivel de las civilizaciones que va en contra de lo que dice la American Heart Association, porque eso tiene que ver con la calidad. Estamos hablando de grasas saturadas procesadas o grasas saturadas naturales, porque el doctor David Jokers, que es un sobreviviente del cáncer, que es estupendo ese doctor, él analizó 4 civilizaciones. Los Inuit, que están en Alaska, que comen grasa de ballena, grasa saturada, y tienen una excelente salud cardiovascular. Los guerreros Masái de Kenia, que comen, aparte de la carne de res, y me disculpa que no quiero ser grotesco, pero toman sangre de la vaca y comen grasa saturada. Y lo mismo son los Masái en Kenia occidental, pero en Kenia oriental están los rendiles, que ellos también comen leche de camello y tienen una grasa saturada, un 70% de su dieta es grasa saturada, pero de animales, no procesadas, no son grasas que han sido cambiadas, no es la margarina, que es un veneno, no son las grasas hidrogenadas, no es el aceite con el que hacen las papas fritas en McDonald's o en Wendy's o en Burger King, ¿verdad? Que es el mismo aceite y entonces que ahora están cambiando, que se llaman las grasas trans, porque hay una posición que se llama cis y después se llama trans, ¿verdad? Y son carcinogénicas. Entonces, o por ejemplo los de Nueva Zelanda, los que vieron la película de Disney Moana, ¿se acuerdan la película Moana? Bueno, son unos cuartobates los Sí. en Nueva Zelanda, los maoríes que comen es coco, pescado, batata y grasa saturada y son cuadrados y no sufren de ningún problema de salud cardiovascular. Y los Masái, porque se dice, no, que ten cuidado con el sol, claro, depende del tipo de piel y la genética, los Masái que están expuestos al sol todo el día, no hay mayor incidencia de cáncer de piel. ¿Dónde está la incidencia de cáncer de piel? Entonces, si bien hay instituciones reconocidas que dicen las cosas,
tenemos también que decir, ¿será verdad? Porque en el campo ha habido gente que ha vivido 90, 100 años, nunca fue al médico, ¿verdad? Entonces, hay que ver también la realidad. También la tradición es importante, porque mi bisabuelo, mi abuelo, nunca sufrió y vivió 90, 50 años, era fuerte. Hay un doctor, y me disculpa que me prolongue, hay un investigador que se llama Dan Wetner, que es el de las zonas azules en National Geographic, que se llama The Blue Zones, que le invito a ver ese documental. Y él estudió las zonas más longevas del mundo, entre ellos la isla de Okinawa, donde está la mayor cantidad de mujeres centenarias del mundo, donde todavía los centenarios siguen teniendo sexo, tienen el mismo grupo de amigos que era el círculo de 8 amigos de chiquitico, ¿verdad? Y tienen su jardín, tienen su conuco, comen pescado. También en la isla de Cerdeña, en Italia, en los UNSA, que está en el norte de entre la India y Pakistán, en Costa Rica, Nicosia, en Loma Linda, California, en Vilcabamba, en Ecuador, Bolivia. Hay una serie de zonas en el mundo. Y él citó, ya para cerrar, el caso de un señor que tuvo cáncer de pulmón, un griego, de una islita como que digamos Margarita. Por cierto, saludo aquí a la doctora Mary Monsko, médico familiar, compañera de médico, y él analizó, vio, este señor tenía 60 años y en Nueva York le dijeron, mire señor, usted tiene cáncer de pulmón, terminal, no hay nada que hacer, váyase para su casa y bueno, tome la vida con tranquilidad. Entonces, bueno, él se fue, tomó un avión y se fue a la isla de Icaria, en Grecia, y bueno, pasaron los años, tomó la vida con calma, empezó a pescar, a jugar dominó con los amigos y pasaban 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, el señor con cáncer de pulmón cumplió 100 años. Y le dijeron, bueno, mire señor, ¿y usted por qué no le dice a los médicos que le dijeron que usted se iba a morir, que usted está vivo? Y le dijo, bueno, eso está muy difícil, porque los que me dijeron que yo me iba a morir, se murieron antes que yo. Dios mío. Bueno, yo abrí la boca porque mi mamá le dio cáncer en el pulmón y de eso se murió. Imagínese usted. Doctor, muchísimas gracias. Mire, vamos a volver atrás para saber en las respuestas que están en el chat quién se ha ganado la consulta al 50%. Hicimos la pregunta, usted hizo la pregunta de qué era la nutrición holística. Y bueno, vamos a comenzar. Janet Cardoso respondió. Hábitos, estilo de vida y alimentación. Después respondió ella misma, conocerse a uno mismo. Después, usted me va diciendo si se lo ganó o no se lo ganó. Sí, se lo ganó Janet Cardoso. Voy a ir anotando, Janet Cardoso, felicitaciones. Entonces, se ganó 50% entonces de la consulta de Health Coaching. Sí, señor. Pero luego Carlina responde, vamos a seguir a ver, la nutrición holística es la que usa la alimentación para sanar. Y después Marta Converse responde que tu alimento sea tu medicina. Saludos a la señora Marta, que gracias a su hija estamos por aquí conectados, ¿no? A Andrea, que es mi paciente, y a su nieta Elena, hermosa nieta. Andrea Ortiz, sí, señor. Bueno, ¿usted qué dice? Les damos también a Sí, ellas. Carlina se ganó también, la señora Carlina, y la señora Marta también. Sí, Carlina, Marta y Janet. Bueno, queda una. Vamos a seguir respondiendo. Guacamayas hermosas dice la alimentación para el cuerpo, el alma y la mente. Excelente respuesta. Bueno, también se lo ganó por las guacamayas hermosas. La guacamaya. Guacamayas hermosas. Les pido por favor que me contacten vía WhatsApp para que coordinemos la fecha de su respectiva consulta. Los felicito, una buena audiencia, un buen público, una estupenda moderadora. Y muchísimas gracias. Disculpen que nos excedimos de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, doctor, yo, mire, es fascinada. Como le digo, íbamos a tener media hora de programa y tenemos aquí 1 hora y 14 minutos. De verdad que cada una de las cosas que usted ha dicho ha sido muy valiosa y yo realmente
no, a mí no me gusta decirlo mucho, pero hace años que se me olvidó un poco lo que era la nutrición. Soy bióloga egresada de la Simón Bolívar con una especialización en el área de microbiología y en el área de nutrición. Y de verdad que valoro muchísimo su formación profesional y la experiencia que tiene a nivel de siendo coach en salud y nutrición holística. Se me ha olvidado muchas de estas cosas y hoy lo que he hecho es recordar y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Así que necesito una cita con usted. No, con muchísimo gusto. Verdaderamente lo que más me interesa es que el mensaje, más allá de, porque yo simplemente estoy transmitiendo lo que mis mentores me enseñaron y lo que quisiera es que debemos volver al origen. Hay que volver a nuestros principios, volver a nuestros valores. En el caso, por ejemplo, en el mundo, lo que está pasando es una gran crisis moral. Los padres, lamentablemente modernos, no han educado a sus hijos como hacían los abuelos de antes y la familia se forma en la mesa y lamentablemente el principio, el negocio, el hecho de que todo sea un negocio es lo que nos tiene viviendo al revés y muchas de las enfermedades, por supuesto que la tecnología es maravillosa, pero la tecnología también tiene que hacerse de manera segura. Por ejemplo, en el caso de los alimentos modificados genéticamente, lo terrible fue que en el año 94 el primer tomate transgénico que se llamaba Flavor Saver, que salió en California, salió al mercado sin ningún estudio científico. Dios, Y Dios, Dios, estudios en Dios. Inglaterra han demostrado que la soya modificada genéticamente se transfiere al intestino y el intestino se convierte en una fábrica de enfermedad. Ay, doctor, usted me ha hecho sentir que tenemos que estar cada día más preocupados de conocer un poco más acerca de lo que comemos, así que yo lo voy a llamar para tener una cita con usted. Sonia dice, lástima que me perdí el programa. No te lo perdiste, Sonia, porque va a quedar grabado. Esperemos que quede grabado porque si pasa a veces de una hora... No, sí va a quedar grabado. Doctor, no se me vaya, me quedó muy poquito tiempo para hablar de las noticias relevantes de la comunidad. No les voy a quitar mucho tiempo a todos ustedes, muy brevemente, pero acompáñenme para decirlas. La primera es acerca del TPS. Tenemos hasta el, señores, 9 de septiembre del 2022 para aplicar por el TPS. Hay más de 100,000 venezolanos que no lo han hecho todavía. Todos los venezolanos son elegibles para aplicar por el TPS, sí, y solo sí estuvieron aquí en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del 2021. Número 2, si tienen nacionalidad venezolana. Y número 3, si no han estado residenciados en un tercer país en su venida desde Venezuela a los Estados Unidos. Si ha sido ese el caso, entonces usted necesita un abogado para que le argumente muy bien y usted puede aplicar para el TPS, porque yo conozco a personas que han venido desde España, desde otros países y que han estado residenciados en ese tercer país e igual les ha salido el TPS, pero no lo han hecho solo, lo han hecho con un buen abogado. Tenemos a 3 abogados en la comunidad venezolana, el doctor Julio Enríquez, la doctora Alba Contreras y la doctora Dayana Moreno. Si necesita alguna referencia con ellos, llámenos a la asociación o consúltenos con el correo. La otra noticia es que tenemos una jornada de ayuda humanitaria para el 20 y 21 de agosto en la ciudad de Rivier. Si usted está interesado en ayudarnos a empacar todos estos zapatos y ropas que vamos a enviar a Venezuela y para darle a los venezolanos que están llegando aquí al estado de Massachusetts, pues bienvenido, véngase a Rivier y aquí va a trabajar con todos nosotros. También vamos a tener a Diviana en el estado de Massachusetts para el 1 de octubre. Jesús Rendón está entonces trayéndose nada más y nada menos a Diviana. Les vamos a dar más información en la semana. Y tendremos para el lunes que viene una conversación muy importante con el profesor Rafael Domínguez. Él está viviendo, bueno, exactamente no sé dónde está viviendo, pero él nos está representando en la zona de las Antillas, en las islas del Caribe, y nos va a hablar acerca de esta ruta migratoria de los venezolanos y cómo es la situación en las islas del Caribe. Y para finalizar, estamos conformando un comité de trabajo en el estado de Massachusetts para ayudar en la crisis migratoria a todos los venezolanos que están asistiendo al estado de Massachusetts y para poder entonces entre todos organizarnos de una mejor forma y tener una campaña educativa que pueda entonces alertar y decir la verdad, porque creemos que la mejor decisión se toma siempre cuando tenemos la mejor información. Doctor,
Vamos a despedir el programa. Le doy el honor a usted de dar un último mensaje y con ello cerramos el programa del día de hoy. No, creo que lo más importante es que nos eduquemos, que tengamos conciencia, que sepamos lo que estamos haciendo con nosotros mismos, que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos reeduquemos y que siempre cuestionemos, que formemos nuestro propio criterio, que investiguemos, ¿verdad? Y que en cuestión de nutrición no hay nada, no hay un dogma, sino que hay que personalizar, todo tiene que ser muy personalizado, tiene que haber también validación científica y como dice, el alimento de una persona puede ser el veneno de otro, así que les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Doctor Ítalo. Ahí tienen mucha información nutricional, están los beneficios del kéfir, el ayuno intermitente, está cómo mejorar el colesterol con nutrición holística, la verdadera información sobre el colesterol, porque cuando usted va a hacerse el colesterol, hay un examen especializado que realmente dice qué tipo de colesterol malo, cuál es el subtipo verdadero, así que hay que educarse y bienvenidos sean. Y bueno, están en las redes Doctor Ítalo y en mi página web, pues si necesita alguna consulta, está la mensajería de WhatsApp, ahí dejé también mi teléfono y con mucho gusto les vamos a apoyar. Muchísimas gracias, Por doctor. tu invitación. Muchísimas gracias, doctor. Acuérdese que está comprometido a un segundo programa. Y Claro, ya claro. nos Tener no solamente dos, sino todo lo que usted quiera, porque la idea es educar. Y aquí en este país es muy fácil enfermarse. La idea es que en la prevención, decía Thomas Alva Edison, los médicos del futuro se iban a concentrar en la prevención. Y como dice Einstein, para cerrar, tonto es aquel que buscando resultados distintos siempre hace lo mismo. Ay, Dios mío, eso aplica en la política también. Todo el mundo dice, maravilloso, gracias, doctor Ítalo Gabriele. Un privilegio haberlo tenido en el programa del día de hoy, jueves 11 de agosto. A todos los presentes y por favor las personas que se ganaron los premios, yo aquí anoté, pero por favor contacte para ya agendar su consulta, aunque por ahí la señora Marta dice que le va a dar la mitad de la consulta a usted. Yo no lo quería decir porque la verdad que ese regalo es para ella. No, ay, Martica, tan bella, Marta. Te quiero muchísimo. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos. Si quieren la guía de los 12. Ajá, ¿se acuerda? Dígame el WhatsApp, los que participaron aquí, y con mucho gusto yo les voy a obsequiar las 2 guías para que se lo lleven al mercado en su celular. La guía de los 12 más sucios, los Dirty Dozen, y los 15 más limpios. Los 12 sucios tienen que ser orgánicos y los 15 más limpios no tienen por qué ser orgánicos. Bueno, yo quiero esa guía entonces, y así se la podemos también compartir a todos nuestros. Justo, de inmediato. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ok.